Ok, les estoy dejando link de asistencia en la caja de mensajes, por favor. Ingresen, no se olviden, saben que se cierra terminando la clase. ¿Sí? ¿Se ve lo que se está compartiendo? Sí, doc. Perfecto. A ver, ¿cuántos estamos? Poquitos. Aún así deberían estar todos en la clase. Por eso se les ha hecho virtual hoy día. Ya, empezaremos, por favor. Voy a ver si logramos terminar el tema, si no vamos a continuar la siguiente semana, ¿ok? Vamos a empezar todo lo que es el módulo de malnutrición, ¿sí? Desnutrición y déficit de tanto de micronutrientes como de energía, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar de la anemia, anemias en pediatría, anemias en general y lo que es específicamente la anemia ferropénica. Cosas puntuales que debemos recordar con relación a la sangre de los chicos. Primero, los glóbulos rojos en el recién nacido tienen una sobrevida corta, ¿sí? 90 días generalmente en promedio, con relación a los 120 días que tiene la vida media del glóbulo rojo en el adulto, ¿sí? Estos glóbulos rojos tienen una menor capacidad de deformabilidad, tienen un mayor consumo de glucosa y una mayor afinidad por la hemoglobina, de la hemoglobina por el oxígeno. Sí, esto haciendo de que esta menor capacidad de deformabilidad aumente la destrucción de estos glóbulos rojos, ¿sí? Toda esta sangre del recién nacido cambia de forma paulatina a lo que es hemoglobina y glóbulos rojos del adulto, ¿sí? Y esto más o menos se hace entre los 3-4 meses, viendo una anemia fisiológica del recién nacido en este grupo etario. Durante todo el primer año de vida, los chicos son muy subvulnerables a lo que es la deficiencia de hierro, ¿sí? Por el hecho de que en la madre, durante el embarazo, hasta los 9 meses que recibe aporte de hierro suplementado, la mamá, ese hierro suplementado hace de que el niño tenga las reservas de hierro suficiente hasta los 6 meses. Sin embargo, como hemos visto al hacer lactancia materna, la leche materna es pobre en hierro, ¿sí? Entonces, a partir de los 6 meses que iniciamos la alimentación complementaria, recién estamos aumentando la ingesta de hierro con la alimentación, valga la redundancia, tanto carnes rojas, la parte proteica, la parte de verduras verdes, ¿sí? Sin embargo, muchas veces, pese a ese inicio de la alimentación, los niños todavía tienen cierto déficit. Por eso es que se da la suplementación con el hierro, ¿sí? Como hemos hablado ayer, con las chispitas especialmente. Ya el concepto de anemia va a ser la reducción de los glóbulos, de la masa de glóbulos rojos, ¿sí? Pero para fines prácticos tomamos en cuenta el concepto de disminución de la concentración de hemoglobina y del hematocrito en sangre. Como todo en pediatría, si se han fijado, tenemos valores diferenciados según edad. Mientras más pequeño el paciente, más altas las concentraciones tanto de hemoglobina como de hematocrito. Sin embargo, si ustedes se fijan, más o menos alrededor de los 3 meses, tenemos un bajón de estos periodos, de estos valores, que es compatible con la anemia refractaria o la anemia fisiológica del lactante, que nuevamente van a sus valores normales hasta la edad adulta, en donde encontramos nuestros valores estándar, ¿sí? Tanto de hemoglobina como de hematocrito, como de la concentración de glóbulos rojos en general. Vamos a clasificar las anemias dependiendo de la fisiopatología, ¿sí? Que aquí va a incluirse también la clasificación etiológica, de la morfología y del tiempo de instauración de la anemia. Según fisiopatología dividimos en dos grandes grupos, ¿sí? Las anemias de tipo regenerativas, en los que la médula ósea actúa compensando y generando nuevos glóbulos rojos, y las anemias arregenerativas, donde el detalle es en que en médula ósea no se produce la suficiente cantidad, ¿no ve?
En la parte morfológica va a depender mucho de los valores de hemoglobina corpuscular media y de volumen corpuscular medio. Sí, la hemoglobina corpuscular media es la que nos da la cromía, el color, y el volumen corpuscular medio nos va a dar el tamaño de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces vamos a tener anemias de tipo hipocrómico, ¿sí? Con glóbulos rojos pálidos, o normocrómicos con glóbulos rojos normales, ¿sí? O las anemias de tipo microcíticas con chiquititos glóbulos rojos pequeños, las normocíticas y las macrocíticas, que serían en este caso, como ven, células, glóbulos rojos bastante amplios, bastante grandes, ¿sí? La clasificación por tiempo de instauración va a depender del tiempo en el que hemos llegado al grado de anemia. Generalmente las anemias de tipo agudo son de instauración rápida. Acá hablamos de hemorragias la mayoría de las veces, ¿sí? O de enfermedades que causen anemia de forma rápida. Mientras que las de tipo crónico está más que todo relacionado a enfermedades crónicas, como por ejemplo las fallas renales, enfermedades renales, ¿sí? O enfermedades neoplásicas que van a hacer que en bastante tiempo se produzca la anemia. ¿Sí? También aquí incluyen las anemias por déficit de micronutrientes de forma prolongada. En este cuadro van a ver ustedes también cierta, o sea, clasificación según criterios morfológicos y fisiopatológicos. Las anemias microcíticas, hemos dicho pequeñitas. Aquí están, por ejemplo, la anemia ferropénica, algunos tipos de talasemias, ¿sí? Y las anemias crónicas, ya sea por infección o inflamación o cáncer. Las normocíticas, o sea, las que tienen glóbulos rojos normales, de tamaño normal y muchas veces de color normal, ¿sí? Están asociadas a disminución de la producción, ¿sí? Ahí están todo lo que son anemias aplásicas, leucemia, ¿sí? Sustitución de médula ósea, la hemorragia como principal causa de anemia aguda, el secuestro vascular y la hemólisis, ¿sí? Que esta hemólisis puede ser de tipo intrínseco, ¿sí? Causada por alteraciones del mismo hematíe, o de tipo extrínseca, alteraciones externas que hagan que se destruyan los hematíes, como por ejemplo lo que son las autoinmunes, las tóxicas o varios tipos de infecciones, ¿sí? Dentro de las anemias macrocíticas están, por ejemplo, la anemia por déficit de ácido fólico, por déficit de vitamina B12, inclusive el hipotiroidismo puede dar tipo de anemia macrocítica de células grandes, ¿sí? Dentro de toda esta clasificación, la anemia más frecuente en niños es la anemia de tipo ferropénica por falta de hierro. Sí, eso hay que tomar en cuenta. Sin embargo, eso no significa que no tengamos que pensar en estos otros tipos o en estas otras causas de anemia en los pequeños. Sí, se puede presentar y hay que tomarlas en cuenta, ¿sí? Si bien la mayoría es ferropénica, tenemos que tener en cuenta las aplasias, las hemólisis, la hemorragia. Clínicamente, la anemia va a venir de forma asintomática, ¿sí? El 50% son asintomáticos o son pacientes oligosintomáticos, ¿sí? ¿A qué se refiere con oligosintomáticos? Que muchas veces solo voy a tener cansancio, fatiga, algo de palidez, pero nada muy relevante. Mientras más profunda sea la anemia, mayor clínica vamos a encontrar, como por ejemplo la intolerancia al ejercicio, la irritabilidad, la anorexia, ¿sí? Ya trastornos específicos de la anemia ferropénica, como por ejemplo la pica, que es esa sensación, esa necesidad de comer cosas que no deberíamos comer, como por ejemplo hierro, tierra, o sea, hielo, tierra, sustancias, estuco, a veces vienen y se comen la pintura de las paredes los chicos, ¿sí? Retrasos en el desarrollo, tanto de aprendizaje como problemas de atención, esto muy relacionado con la falta específica de hierro y también todos los tipos de anemia. La palidez, que es el cuadro clínico más frecuente, pero esto puede estar asociado a alteraciones
compensadores, como por ejemplo la taquicardia, ¿sí? Una dilatación cardíaca con dilatación ventricular y el soplo. Como les dije, esto es compensatorio, porque si ustedes se dan cuenta, el niño está cuando tiene anemia está en cierto grado de hipoxia, porque no tiene la suficiente cantidad de hemoglobina para transportar el oxígeno a los tejidos. Entonces, si yo tengo hipoxia, el cuerpo lo que hace es intentar compensar aumentando el gasto cardíaco, ¿sí? Por eso la taquicardia. Esta taquicardia y ese aumento del movimiento a nivel del corazón hace que se presente este soplo por anemia, ¿sí? Por el corazón más distendible de los chicos, el movimiento más rápido de la sangre, ¿sí? Sin necesidad de que tengamos cardiopatía. Entonces, si tengo un soplo sistólico suavito de nueva aparición asociado a palidez, cansancio, tengo que pensar en anemia. También relacionado con específicamente falta nutricional, la presencia de rágades bucales, las queilitis, las alteraciones a nivel de los labios, aumento de la caída del pelo, ¿sí? Y alteraciones en las uñas, ¿sí? Tanto uñas quebradizas como la aparición de onicomadesis, la pérdida de las uñitas, ¿sí? Si estamos pensando en anemias hemolíticas principalmente, puedo tener esplenomegalia, puedo tener ictericia, ya sea cutánea o conjuntival, y la presencia de coluria y acolia, ¿sí? Inclusive la presencia de niños a toda edad, en especial menores de 12 años, que tengan litos biliares o barro biliar, me tiene que hacer sospechar de la posibilidad de un problema hemolítico, ¿sí? El diagnóstico de las anemias en general, no solamente de la anemia hemolítica, se basa en antecedentes personales, ¿sí? Desde cuándo estamos con este cuadro de palidez, si es que ha habido hemorragias, alguna enfermedad grave, antecedentes familiares, ¿sí? Si no tenemos niños que hayan fallecido pequeños o diagnóstico de enfermedades hemolíticas o de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Dentro de la familia. La edad de aparición, ¿sí? No va a ser lo mismo una anemia en un escolar que la anemia del lactante, ¿sí? Y la exploración física. Como han visto, no solamente es la palidez, sino que tengo que buscar otras causas de anemia, como por ejemplo la esplenomegalia o la presencia de petequias, ¿sí? La presencia de otro tipo de infecciones. La ictericia es muy importante, esto del soplo, la taquicardia, para poder orientarnos al diagnóstico. Entonces van a ver ustedes acá en esta lista algunas observaciones al examen físico principalmente que nos pueden orientar a otro tipo de causas de anemia, ¿sí? Como por ejemplo, en piel la presencia de petequias o púrpura me va a hacer pensar en una anemia hemolítica, ¿no? Relacionada con trombocitopenia. La ictericia, anemias hemolíticas, la presencia de hepatitis, que la misma hepatitis me puede causar anemia, ¿sí? La presencia de anomalías en vasos conjuntivales, hemoglobinopatías, ¿sí? Edema en párpados, malnutrición o déficit de hierro, nefropatías que pueden ser también causa de anemia, la glositis, las rágades, ahí está la deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, ¿sí? En el vaso la esplenomegalia, anemias hemolíticas, pero si se fijan tenemos varias cosas que nos pueden orientar, ¿sí? No es solamente está pálido, tiene anemia, tenemos que buscar otras causas. Laboratorialmente, ¿qué es lo que tenemos que solicitar? Permítame un minutito, por favor. Ahora sí, les decía, ¿qué es lo que tenemos que solicitar en el laboratorio? Primero, dar el diagnóstico de anemia, ¿no? Y para eso necesitamos una hemoglobina, ¿sí?
Esta hemoglobina hematocrito, vamos a compararlo con los valores según edad. Y recuerden que no solamente es esto, sino que tenemos que asociar a todo lo que son los índices hematimétricos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, lo que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos va a dar ese diagnóstico de normocítica, normocrómica, hipocrómica o microcítica. También es importante hacer, si tenemos sospecha de anemia, tenemos que pedir los reticulocitos. ¿Sí? Estos reticulocitos son el recuento de glóbulos rojos jóvenes en sangre. ¿Sí? Con los reticulocitos vamos a poder diferenciar las anemias de regenerativas o de arregenerativas. ¿Sí? Sacando el índice de producción de reticulocitos, que eso lo vamos a ver más específico más tarde. También tenemos que hacer un frotis de sangre periférica para poder ver la forma de los eritrocitos. ¿Sí? Esto en especial si estamos pensando en anemias hemolíticas. Podemos estar frente a una esferocitosis, a una dacreocitosis, ¿sí? A una anemia de Fanconi, talasemias, que eso me puede ayudar la forma de los eritrocitos para ver qué es lo que estamos encontrando. Aparte del grupo hematológico, del perfil hematológico, la serie roja en la parte de hemograma, podemos pedir el perfil hepatorrenal, que esto me sirve para descartar hemólisis. ¿Sí? La presencia de las bilirrubinas es muy importante, ¿sí? Porque si es hemólisis, voy a tener un aumento ligero de de las bilirrubinas, generalmente asociadas a predominio indirecto, ¿sí? También me sirve para la parte de hemólisis la LDH, la lactato deshidrogenasa, que es una enzima que se encuentra en alta cantidad dentro de las células sanguíneas principalmente. Entonces, si tengo una destrucción de células sanguíneas, voy a tener una elevación de la LDH. ¿Sí? Los transaminasas me va a servir para identificar si esta elevación de las bilirrubinas está o no asociado con una alteración hepática. Y también un grupo de laboratorios que son muy importantes es el llamado perfil de hierro. Recuerden que habíamos dicho que la principal causa de anemia en niños es la anemia ferropénica. Entonces, si estoy sospechando de anemia ferropénica, yo tengo que pedir el perfil de hierro. ¿Sí? El detalle con el perfil de hierro es que no solamente se solicita hierro sérico, porque el hierro sérico, el hierro libre, es muy poquito con relación al hierro que está unido a las proteínas. Entonces, nosotros, parte de este perfil de hierro está el hierro sérico, la ferritina, ¿sí? La capacidad de fijación total de hierro, que es el TIBC, y el porcentaje de saturación de transferrina y la transferrina per se. ¿Sí? Entonces, todo esto incluye dentro del perfil de hierro, pero dependerá mucho de nuestra sospecha diagnóstica qué laboratorios voy a solicitar. Si ustedes se fijan acá, tenemos una pequeña orientación de cómo tenemos que hacer, o sea, qué tenemos que pensar dependiendo de lo que encontremos en el laboratorio. Entonces, si yo tengo sospecha de anemia, lo primero que tengo que hacer es pedir laboratorio. Pido hemoglobina hematocrito, pido reticulocitos, calculo la respuesta de producción de reticulocitos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media. Según estos datos, yo voy a tener, si tengo respuesta adecuada, o sea, tengo una anemia regenerativa, o sea, que la médula está funcionando, voy a evaluar si es microcítica hipocrómica. Lo más común es que sea déficit de hierro, pero si ustedes se fijan, puedo tener tanto déficit de hierro por pérdida sanguínea, por dieta inadecuada, por intolerancia a la proteína de la leche de vaca, por menstruación. O sea, es muy común ver a las niñas, adolescentes que ya empiezan con la menarca, debutar con anemia, ¿sí? En especial que si no están bien nutridas. Pero no solamente es esto, tengo enfermedades inflamatorias, talasemias, intoxicaciones, ¿sí? Entre otras. Si estamos frente a una anemia regenerativa, normocítica, normocrómica, puedo pensar en enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Infecciones, enfermedad intestinal inflamatoria, pérdidas de sangre agudas, recientes, ¿sí? Insuficiencia renal crónica, que es muy común tener las anemias normo-normo, ¿sí? Las llamadas anemias de enfermedades crónicas. El VIH por sí me causa anemia,
¿sí? Si ven, aquí están las hipoplasias. Regenerativas, macrocíticas, ahí está el déficit de vitamina B12, el déficit de folatos, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, el hipotiroidismo, hepatopatías crónicas, insuficiencia de médula ósea. En este caso estamos con respuestas inadecuadas de médula, anemias regenerativas. Cuando tengo una buena respuesta de reticulocitos, hablamos de las anemias regenerativas, en las cuales la médula está intentando compensar la anemia. Y aquí generalmente estamos frente a trastornos hemolíticos, ¿sí? Ahí están las hemoglobinopatías, las enzimopatías, ¿sí? Las alteraciones de la morfología de los glóbulos rojos, como la esferocitosis, que es de lo más común, y alteraciones extrínsecas, como la púrpura trombocitopénica idiopática, la coagulación intravascular diseminada, el SHU, el síndrome urémico hemolítico, que son patologías relativamente frecuentes en pediatría. Obviamente no solo vienen con anemia, tienen otras características clínicas, pero tenemos que sospechar, ¿ok? Bueno, hablando ya per se de lo que es la anemia ferropénica, ¿sí? Hasta ahora hemos hablado de todas las anemias en pediatría. Entonces ahora vamos a hablar específicamente de la anemia ferropénica. Esta anemia es el trastorno nutricional más extendido en el mundo. ¿Sí? Casi un 50% de la población ha sufrido o sufre de anemia de tipo ferropénico, tanto en adultos como en niños. ¿Sí? Y a nivel de niños es por más la anemia más frecuente. Este hierro va a ser el componente esencial de la hemoglobina, tanto de la captación de oxígeno en la hemoglobina, de la mioglobina, donde yo guardo el oxígeno en los músculos, y de otras enzimas, principalmente las enzimas del citocromo P450, la cadena de producción de ATP, de energía, ¿sí? Porque al ser un elemento en el que acepta y da electrones de forma muy fácil, me sirve mucho para la producción de ATP. Entonces, estas sus principales funciones van a radicar de lo que hace el hierro, ¿no? Fijar y transportar, o sea, almacenar y transportar oxígeno y la generación inmediata de energía, ¿sí? Entonces, si yo tengo ferropenia, voy a tener alteraciones con la oxigenación y la producción de energía. El hierro lo conseguimos de dos grandes fuentes. El hierro vegetal o hierro no Hem, que es el 90% del hierro que nosotros consumimos, ¿sí? El que se encuentra en frutos secos, semillas, legumbres, todo lo que son verduras verdes, frutas, el hierro vegetal, ¿sí? Y también tenemos el hierro Hem o hierro animal, ¿sí? Este solamente es el 10% del aporte de hierro que tenemos nosotros. Sí, este se encuentra en carnes rojas, ¿sí? En la yema del huevo, en algunos pescados, pero principalmente en carnes rojas. El detalle de la importancia del hemoanimal es de que este hierro se absorbe mucho más que el hierro vegetal, ¿sí? Entonces, si bien ingerimos mayor cantidad de hierro, ¿no? El que realmente absorbemos es principalmente hierro de origen animal, ¿sí? Esta absorción se realiza a nivel del intestino delgado y después de la absorción, el hierro se une a la transferrina, a esta proteína transportadora, que va a llevarla tanto a sus depósitos, que son en hígado, en médula y en músculo, ¿sí? Para el uso y para la reutilización. Entonces, con la transferrina, el hierro va y viene en la parte del cuerpo, ¿sí? Va del intestino al hígado para guardarse, del intestino a los músculos para guardarse, del intestino a la médula para utilizarse, para producir glóbulos rojos. ¿Sí? Cuando los glóbulos rojos se destruyen generalmente en el vaso, la transferrina agarra el hierro libre que tiene el grupo Hem y se lo lleva de nuevo al hígado o al músculo o a la médula ósea. En músculo y en médula ósea vamos a encontrar la ferritina,
¿sí? O también la hemosiderina, que van a ser otras proteínas que se van a dedicar a la almacenación del hierro, ¿sí? La ferritina principalmente a nivel del hígado, donde vamos a guardar nuestro hierro. Tengan en cuenta que acá tenemos también cierto factor pérdida, ese poquito de hierro libre que tenemos en circulación, ¿sí? Y el hecho de que el hierro se reutiliza, ¿sí? Se reutiliza todo el tiempo. Etiológicamente, vamos a tener dentro de las causas de anemia ferropénica, ¿sí? Primero, la disminución del aporte. Si yo no tengo ingreso de hierro o no tengo almacenes de hierro, voy a hacer anemia ferropénica mucho más antes, ¿sí? Podemos tener las de origen prenatal, ahí está la falta de depósitos a nivel intrauterino, ¿sí? Ferropenia, diabetes, preeclampsia, alguna enfermedad materna, los embarazos múltiples, ¿sí? Pesos bajos para el nacimiento, prematuros, ya que no se ha captado totalmente, o sea, no se han adquirido los depósitos intraútero. Pero la principal causa de anemia por disminución de falta de aporte es la carencia nutricional, ¿sí? Bebés que han sido alimentados exclusivamente con lactancia materna, ¿sí? O no adaptada con hierro de forma prolongada más de los 6 meses, solamente con exclusiva, o sea, que no haya iniciado alimentación complementaria, que haya introducido la leche de vaca mucho antes, ¿sí? El hecho de que tenga leche no suplementada o harinas, eso va a asociarme a sobrepeso, ¿sí? Tengan en cuenta, muchos gorditos, muchos chicos con sobrepeso tienden a ser anémicos porque no tienen el suficiente ingreso de verduras ni de carnes rojas, ¿sí? Está predominio de carbohidratos, ¿sí? Muchas dietas vegetarianas, estos van a desarrollar la anemia una vez que se agoten nuestros depósitos de reserva intraútero, la de reserva prenatal, ¿sí? Pero también recuerden que podemos tener alteraciones en la disminución de la absorción, ¿sí? Como trastornos digestivos, ¿sí? Enfermedad celíaca, trastornos en la absorción, alergias intestinales, síndrome de intestino corto, o la misma ferropenia por atrofia de las vellosidades, o sea que estoy ingiriendo hierro, pero no tengo la capacidad de absorber ese hierro para llegarlo a circulación, ¿sí? También vamos a tener ciertos grados de anemia relacionados con el aumento de la necesidad de hierro y el aumento de las pérdidas de hierro, ¿sí? Dentro del aumento de las necesidades está el crecimiento per se, por eso es que esa sensibilidad de los chicos a presentar anemia en los 2 primeros años de vida, las infecciones, ¿sí? Ya que aquí el hierro está yendo más hacia la parte de inmunidad que hacia la producción de glóbulos rojos y las enfermedades crónicas, ¿sí? Donde dependiendo de la enfermedad voy a necesitar usar hierro para otro tipo de actividades o la presencia de respuesta no adecuada a la eritropoyetina, la presencia de, o sea, que disminuye el tiempo de vida de los eritrocitos y demás, ¿sí? También los pacientes que tienen tratamiento, o sea, entrenamiento intensivo, ¿sí? Los pacientes con alto requerimiento energético también van a requerir alto hierro y si no están suplementados pueden hacer anemia, ¿sí? Dentro de las pérdidas por hemorragia están desde las perinatales, las digestivas. Hay que pensar, chicos con anemias crónicas que no tengan una causa y que tengan clínica de ser hemorrágicas, hay que pensar en hemorragias digestivas principalmente, ¿sí? Ya sea lesiones anatómicas, ya sea gastritis por medicamentos, ya sea ingesta o alergia a la leche de vaca, entonces nos va a causar hemorragias, ¿sí? Pero también tenemos las perinatales y otro tipo de hemorragias que si bien no son tan comunes, las podemos encontrar. Fisiopatológicamente, ¿qué vamos a encontrar? El hierro primero tiene que, o sea, para que entremos en anemia, primero tienen que disminuir los depósitos de hierro, ¿sí? Ya sea la hemosiderina en médula ósea o la ferritina en suero y en hígado. Si bien va a haber una disminución de los depósitos, acá vamos a tener una ferropenia latente.
que no va a demostrar anemia. Pero si esto sigue aumentando en el tiempo, va a empezar a disminuir la cantidad de hierro en sangre, aumenta la ferritina sérica libre y su capacidad total, o sea que voy a tener, como no tengo hierro, voy a medir transferrina libre, ¿sí? Esto disminuyendo ese TBC, el índice de saturación. Este acúmulo de hierro, el reflejo de la síntesis del hierro, el aumento de los receptores, van a hacer que aumente la eritropoyesis, ¿sí? Voy a, de forma, como les digo, de forma refleja, ¿sí? El hígado, el riñón va a empezar a producir mayor cantidad de eritropoyetina. Y al empezar a producir mayor cantidad de eritropoyetina, voy a tener mayor cantidad de células que requieren hierro, lo que va a hacer que tenga en general una ferropenia, pero sin anemia, porque estoy con los cambios compensadores a nivel de médula ósea. Sin embargo, persiste la ferropenia, vamos a tener ya la presencia de microcitosis e hipocromía por disminución de los hematíes, ¿sí? Del tamaño de los hematíes y del color de los hematíes. Vamos a tener alteraciones en la formación, voy a tener hematíes de muy diversa forma, la anisotitosis o la poliquiocitosis, ¿sí? Y el aumento de la distribución de la parte eritrocitaria. Y en general llegamos a una disminución del recuento absoluto, ¿sí? Lo que denota en la anemia ferropénica per se. Entonces, si ustedes se fijan que diagnostiquemos anemia ferropénica, es que este chico ha estado en ferropenia mucho tiempo antes, ¿sí? Porque primero tuvo que acabarse las reservas, entrar en una fase de ferropenia pero compensada hasta llegar a la anemia ferropénica per se. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Sí? Recuerden las funciones que tiene el hierro, ¿sí? Oxigenación y energía. Entonces, si tengo ferropenia, voy a ver las alteraciones relacionadas con hipoxia, falta de oxigenación y falta de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A nivel del sistema nervioso central, tengo la irritabilidad, tengo déficit de atención, dificultad para el aprendizaje, dificultad en el rendimiento escolar, ¿sí? Podemos tener retrasos de tipo madurativo, esto relacionado con el desarrollo psicomotor, en especial en función cognitiva conductual, y si esta es más profunda vamos a tener alteración motora. La pica, que es clásica de la anemia ferropénica, puede ser con la geofagia, la ingesta de tierra, la pagofagia, la ingesta de hielo, que son de los más comunes, pero como les dije, pueden comerse cualquier cosa, pueden comerse el estuco de las paredes, pueden comerse plantitas a veces, pues más común la tierra, la geofagia. A nivel digestivo vamos a tener anorexia, ¿sí? No va a querer comer el niño. Tenemos la glositis, la queilitis angular, todo lo que son las rágades. Puedo tener hipocloridria, atrofia de las vellosidades, que esto va a hacer que se incremente aún más la ferropenia por no tener superficie de absorción. Dermatológicamente está la cerosis, la descamación cutánea, esta caída del pelo, las uñas quebradizas, la coiloniquia, ¿sí? la onicodemesis, la pérdida de las uñas en general. En la parte inmunológica, al ser un elemento esencial para el crecimiento, la maduración de los glóbulos blancos, va a haber una disminución de la quimiotaxis, disminución de la búsqueda de estas infecciones, disminución en su pared bactericida, porque muchos de los fagocitos, por ejemplo, tienen hierro dentro para poder reaccionar contra los glóbulos rojos, contra las bacterias. También vamos a tener problemas en la termorregulación, ¿sí? Al producir energía va a haber una menor respuesta adaptativa al frío. El hierro me ayuda con eso. Recuerden siempre la cadena de electrones, la que veíamos cuando estábamos en bioquímica.
Y también podemos tener desde trastornos de déficit de atención y hiperactividad, tenemos apnea del sueño y demás, ¿sí? Recuerden que esto está asociado a el examen físico, ¿sí? Que normalmente vamos a tener palidez, ¿sí? La palidez va a depender mucho de el valor de hemoglobina. Podemos tener la palidez leve con valores debajo de 10, anemias ya más profundas, o sea, palidez más profunda, tanto palmoplantar, ya con anemias menores de 7, 8, las anemias severas. Con valores mucho más bajos de hemoglobina, ahí entran las alteraciones compensatorias, ¿sí? Lo que es la taquicardia, el soplo cardíaco, ¿sí? La dilatación cardíaca, la anorexia, la letargia. Mientras más profunda sea la anemia, la clínica es mucho más florida, ¿sí? La fatigabilidad excesiva, esta astenia, la dificultad en la concentración, también está relacionado con la anemia, ¿sí? Y hay una predisposición al ACV, ¿sí? En niños, que es muy raro ver ACV en niños, pero se ha visto una relación de la presencia de estos ACVs con la presencia de anemias severas principalmente. Entonces, recuerden que existe adaptación del cuerpo si la anemia es de larga data, ¿sí? Entonces el cuerpo se acostumbra a vivir con poquita hemoglobina, se acostumbra a vivir con hipoxia, entonces va a ser más lento, va a ser más hipóxico, va a ser un chico que esté muy letárgico, va a dejar de crecer, ya que no tiene la energía suficiente para crecer. Entonces se adapta a seguir viviendo dentro de su enfermedad. El diagnóstico, como ya habíamos mencionado, sí tenemos que hacer nuestra serie roja, la hemoglobina, hematocrito, los índices hematimétricos, el recuento de reticulocitos, ¿sí? Y el índice de producción de reticulocitos y el perfil de hierro. O sea, si estoy sospechando ferropenia, tenemos que pedir perfil de hierro, ¿sí? Tenemos valores normales, ya habíamos mencionado estos, dependiendo de la edad. Siempre alrededor de los 6 meses hay un bajón con el contenido de hemoglobina hematocrito, pero en general tenemos valores muy similares a los de adulto a partir de los 11, 12 años y bastante altos en los recién nacidos, ¿sí? Entonces recuerden siempre sus rangos, por favor, para diagnosticar anemia. El índice de producción de reticulocitos se saca con esta fórmula, ¿sí? Normalmente ustedes no lo van a tener que calcular. En el laboratorio les reporta, ¿sí? Reticulocitos 4%, IRP tanto por ciento. ¿Sí? Entonces esto ya se calcula según el porcentaje de reticulocitos más el hematocrito del paciente versus el hematocrito normal y el factor de crecimiento, que va a depender de la corrección del hematocrito. ¿Sí? Su factor de corrección, perdón. Dependiendo del hematocrito se da un factor de corrección y con eso se saca este índice, lo que va a hacer de que tengamos un valor real en la producción de reticulocitos. ¿Sí? IRPs, índice de producción de reticulocitos menor a 2, no regenerativas, o sea que no está funcionando la médula. Índice de producción de reticulocitos mayor a 3, estamos hablando de una anemia regenerativa con buena respuesta de médula ósea, ¿sí? Y hemos visto que esto nos sirve para clasificar en dos grandes grupos a las anemias y de ver qué tipo de anemia es. En el caso de la anemia ferropénica, es una anemia de tipo no regenerativa, porque no tenemos la suficiente cantidad de hierro para seguir produciendo glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? El perfil de hierro, como ya habíamos mencionado, no solamente es el hierro sérico, tengo que pedir ferritina, transferrina y TBC, porcentaje de saturación de transferrina, ¿sí? Donde podemos ver normales, ¿sí? Con disminución de depósitos en los cuales vemos
una saturación de transferrina baja, una disminución del hierro plasmático y una disminución de la ferritina. Si es depósito, disminuye la ferritina, ¿sí? Si tengo alteración en la eritropoiesis, vamos a tener principalmente aumento del TBC, ¿sí? Y puedo tener disminución del hierro sérico y disminución de la saturación de transferrina. Y en la anemia ferropénica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aumento de la transferrina, porque tengo mucha transferrina libre, ¿sí? Disminución de la ferritina, porque no tengo ferritina unida al hierro, no tengo depósitos, ¿sí? Y disminución de la saturación de transferrina, porque como hemos dicho, no tengo suficiente cantidad de hierro unido a la transferrina, ¿sí? Esta evaluación se tiene que hacer de forma completa. Y una característica clínica y laboratorial de la anemia ferropénica es que es una anemia de tipo hipocrómica, ¿sí? Con falta de color, microcítica con glóbulos blancos, glóbulos rojos chiquitos y de tipo arregenerativa, con falta de producción de glóbulos rojos en médula, ¿sí? Algo que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Aparte de el hecho de que tenemos diferenciación en los valores de hemoglobina, es el hecho de que en altura también va a disminuirse, se tiene que reajustar la hemoglobina media. Sí, porque mientras más altura tengamos, tendemos a tener mayor cantidad de glóbulos rojos por compensación a la hipoxia que tenemos en altura. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Vamos a tener ese incremento según la cantidad de metros sobre el nivel del mar en el cual vivamos, ¿sí? Ojo, pero esto es en personas que vivimos en altura, ¿no? No va a ser lo mismo que en pacientes que han venido a la altura recientemente o que viven a la altura al nivel del mar principalmente. Sí, hasta más o menos los 1000 metros no se hace ninguna variación. Nosotros estamos a 2600 en Cochabamba, entonces tenemos que pensar que hay que reajustar la hemoglobina media, ¿sí? Entonces eso significa que mis valores para anemia van a ser un poquito más altos que a nivel del mar. Tengan en cuenta el diagnóstico diferente, ¿sí? No solamente es anemia ferropénica, si tengo microcíticas regenerativas, si bien es la más común, puedo tener anemias por infección, anemias inflamatorias crónicas o intoxicaciones por plomo, por ejemplo. ¿Sí? Y si tengo microcíticas regenerativas, podemos tener el inicio de una anemia ferropénica o que esté en tratamiento, ya que si estoy dando suplementación, la médula va a volver a actuar, ¿sí? En problemas talasémicos, por ejemplo, en todo lo que son las talasemias, puedo tener estos glóbulos chiquititos, pero con alta producción de los mismos en médula ósea, ¿sí? Por eso la diferencia de regenerativas y arregenerativas. Más o menos para que tengamos una idea con el diagnóstico diferencial en laboratorio, no necesito que se lo aprendan de memoria, solamente el hecho de que si no tengo reservas, mi perfil de hierro me va a denotar falta de reservas, ¿sí? Puedo tener normal o bajo el hierro sérico, disminución de la ferritina, aumento de la transferrina y aumento del porcentaje de saturación de transferrina, ¿sí? Ya si estoy buscando otras causas de anemia microcítica, pues ya tengo que identificar los demás exámenes. Tratamiento. Al ser una enfermedad de tipo nutricional, pues el tratamiento es suplementación, ¿sí? Entonces vamos a dividir nuestro tratamiento en dietético y en no dietético. Sí, el dietético es lo más importante, el aumento del aporte de hierro. Este hierro de origen animal, ¿sí? Fácilmente reabsorbible. Entonces tengo que pensar en carnes rojas, pescado, huevo, una o dos veces al día, cereales fortificados con hierro, verduras verdes, los cítricos, y aquí es importante limitar los lácteos y evitar el café y el té, porque esto lo que hace es quelar el hierro, se une al hierro en el intestino y evita que esto sea absorbible, aunque sea hierro M.
Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, no dietético, ya estamos hablando de la suplementación del hierro. ¿Sí? Entonces, por vía oral, idealmente es el tratamiento, se utiliza hierro elemental de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso día cada 12 horas para tratamiento de anemia. Tengamos en cuenta que las preparaciones del hierro vienen tanto en hierro férrico como en hierro ferroso. ¿Sí? Los que tienen menor cantidad de, o sea, mayor cantidad de absorción son los de hierro, los tipos de hierro férrico, ¿sí? Mientras que los tipos de hierro ferroso tardan un poco más en su absorción, pero es los que más tenemos en concentración, ¿sí? El porcentaje dependerá del porcentaje de concentración de hierro elemental, dependerá del tipo de laboratorio, o sea, del tipo de compuesto que tengamos. El más común es el sulfato ferroso, pero este sulfato ferroso solo me aporta 20% de hierro elemental. A ver, déjenme ver. Acá les muestro. Sí, este es nuestro famoso ferrazol, que es sulfato ferroso, pero puedo tener hierros de diferente tipo, ¿sí? Los glicinatos quelatos que son férricos, que acá tienen estas opciones, los polimaltosados, ¿sí? El ferrum, el hemoval, que estos son de más fácil absorción precisamente porque son hierros férricos, ¿sí? Algo que quiero explicarles, aquí está. Lo más común, como habíamos dicho, es la utilización del hierro ferroso, del sulfato ferroso. ¿Sí? El detalle es de que el sulfato ferroso me dice que tiene 1 ml de gotas de sulfato ferroso, 125 miligramos de sulfato ferroso. Entonces, para yo sacar el hierro elemental, necesito saber la concentración de hierro que éste tenga. Entonces, si 125 de sulfato ferroso comprende 20% de hierro elemental. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, ay, no sé qué pasó acá. Si hacen el cálculo de ese 20%, cada ml de sulfato ferroso contiene 25 miligramos de hierro elemental, ¿sí? Lo mismo pasa con todos los componentes, o sea, yo tengo que calcular el hierro elemental para hacer el tratamiento, ¿ok? Generalmente el sulfato ferroso de 1 ml en gotas viene con 18 gotas, ¿sí? Lo que implica que aproximadamente cada gota tenga 1.18 miligramos de hierro elemental. Sí, 25 entre 18, 1.3, ¿sí? Miligramos de hierro elemental la gota. Entonces, más o menos con esa guía podemos calcular. Se van a fijar en los frascos. Cada frasquito tiene generalmente su porcentaje de hierro elemental por ml. Ven como acá. Polimaltosado equivalente a 10 miligramos de hierro elemental. ¿Sí? Lo mismo que el Hemoval te dice polimaltosado equivale a 50 miligramos de hierro elemental. Entonces, el cálculo se hace con eso, con el hierro elemental. Tiene efectos secundarios, como a nivel gastrointestinal puede producirme náuseas, vómitos, puede producirme gastritis, puede producir las heces oscuras y el estreñimiento, que es lo más común con los chicos. No sé qué dice acá. Y también podemos tener pigmentación gingival y dental. Esto es mucho más común con las sales de tipo ferroso. Sí, pero las de hierro férrico como el glicinato o el polimaltosado también pueden producir estos efectos adversos. Importante es, como ya habíamos mencionado, evitar la administración del hierro con leche, café o té y también evitar administrar de preferencia con vitamina C que ayuda con la absorción, ¿sí? Por eso se les recomienda que demos, pueden tomar ya cuando son más grandecitos con juguito de naranja, pero no darles con la leche, no darles con tecito, ¿sí? Porque esta teína, cafeína también produce la quelación del hierro. Prevención, ya estamos hablando de dosis más pequeñas de hierro, de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso de hierro elemental una sola vez al día. Sí, se tiene que pensar en suplementar en todo grupo de riesgo, los perinatales,
¿Qué hora es? Uy, ya es tarde. Terminamos ya, pero chicos. Los perinatales, prematuros, niños pequeños para edad gestacional, hemorragias múltiples, el inicio de fórmulas no enriquecidas, la lactancia tardía, o sea, la alimentación tardía o el inicio precoz de leche de vaca debe suplementarse, ¿sí? Y en los que tengamos alteraciones en niños más grandes, por ejemplo, anemias intensas, actividad deportiva, tratamiento prolongado con corticoides, que también me produce ferropenia, ¿sí? Y para la suplementación, como ya hemos mencionado ayer cuando hablábamos de alimentación complementaria, están las chispitas nutricionales, ¿sí? Estas tienen hierro en forma de fumarato ferroso, zinc, ácido fólico y también tiene vitamina C para la absorción y vitamina A en cantidad de retinol muy pequeñita, ¿sí? Como ya habíamos dicho, esto se prepara en una parte de la comida y se la tiene que administrar diariamente las chispitas nutricionales, que esta es nuestra forma de suplementación, que me cubre ese poquito de hierro que requerimos, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Somos poquitos en clase, de todas formas se va a quedar la clase subida. Vayan a estudiar, por favor. Sí, espero que les vaya bien en el reumato y no me hagan quedar mal por haberles hecho pasar clases virtuales. Y nos vemos el miércoles, ¿ok? Gracias, doctora. Se cuida. Sí, nos vemos. Vayan a estudiar, que les vaya bien esta tarde. Gracias, doc. Chau.